Buenas noches, mi nombre es Jorge Blacker y el tema de hoy es la serie con gradiente aritmética, ¿no? El factor de capitalización. Más que nada, cómo encontrar el valor de una gradiente o cómo encontrar el valor de una primera cuota cuando tenemos una situación de una serie con gradiente aritmética. Voy a pasarles el link para que puedan descargar la plantilla que vamos a trabajar hoy. Antes, ¿me confirman el audio? ¿Tienen buen audio? Gracias, gracias por confirmar. Entonces, les voy a pasar la plantilla, el link, para que puedan descargarlo. Ahí lo tienen. Vayan descargando, por favor, el archivo para poder trabajar juntos. Mientras yo voy poniendo en mi pantalla mi plantilla. Entonces, el tema de hoy es el factor que capitaliza la serie cuando tenemos gradientes aritméticas. Ahora, cuando uno habla de capitalizar, está hablando de calcular el valor final, pero eventualmente uno puede calcular el valor presente de una serie con gradiente, o puede calcular el valor de la gradiente, o puede calcularse el valor del primer pago, teniendo como dato la gradiente. Entonces, en verdad, alrededor de este tema de series con gradiente, pues se puede calcular el valor futuro, el valor presente, el valor de la gradiente o el valor de la primera cuota. El nombre yo le he puesto como una manera de introducirnos al tema de las series con gradiente. Capitalización significa cálculo de valor futuro. Bien. ¿Han podido entrar al link? ¿El enlace es de la encuesta? Oh, perdón. Bueno, tenía que pasarlo también. Voy a repasar, a ver. Este es. Discúlpeme, pasé en orden invertido. Primero tenía que pasar el de la plantilla y después el de la bendita encuesta. Pero ya pues, ya tienen los dos. Este sí es. Bien. Yo voy a ir explicando la parte de los conceptos en la plantilla que yo tengo en pantalla. Vamos a la hoja de conceptos.
El factor de capitalización de la serie forma parte de los factores financieros y se aplica sobre series de pagos. Una serie de pago es un conjunto de dos o más pagos y estos pueden ser de cuatro tipos. Los pagos pueden ser periódicos y uniformes, pueden ser periódicos y no uniformes, pueden ser no periódicos y uniformes, y por último pueden ser no periódicos y no uniformes. Veamos. La periodicidad tiene que ver con la frecuencia con la que se dan los pagos. Se dice que la serie es periódica si los pagos se dan en intervalos de tiempo siempre iguales. Ejemplo, cada 30 días, cada 60 días, cada 90 días, etc. Entonces, intervalos de tiempo siempre los mismos. Serie periódica. Si los intervalos de tiempo no son iguales, se dice que la serie es no periódica. Por ejemplo, el intervalo entre el primer y segundo pago es 30 días y después el intervalo entre el segundo y tercer pago es 32 días y después 31 días y después 29 días. Entonces se dice que la serie es no periódica. La uniformidad tiene que ver con el valor de los pagos. Se dice que la serie es uniforme si el valor de todos los pagos es el mismo. Ejemplo, yo deposito 100 soles cada 30 días en una cuenta. Siempre deposito 100 soles. Entonces tengo una serie que es uniforme, porque siempre el valor del flujo de caja es el mismo. Caso contrario, se dice que la serie es no uniforme, es decir, si deposito 100 soles y después deposito 110 y después deposito 90 y después deposito 200, entonces tengo una serie no uniforme. Por otro lado, las series pueden tener dos modalidades: vencidas y adelantadas. Una serie es vencida cuando el pago o flujo de caja se da al fin de cada periodo. Es decir, transcurre 30 días, viene el primer pago. Ejemplo, ¿no? Transcurren 30 días más, viene el segundo pago. Transcurren 30 días más, viene el tercer pago. Entonces tenemos ahí una serie de pagos de cada 30 días, pero a fin de periodo, es decir, vencida. Mientras que es adelantada cuando el pago se produce al inicio de cada periodo. Por ejemplo, los alquileres. Los alquileres es un típico caso de pago a inicio de periodo. El leasing. Alquilo algo y pago por adelantado el primer periodo. Luego vence un mes o vence un periodo y pago por adelantado el segundo. Entonces ahí tenemos una serie que es adelantada. ¿Correcto? Bien. Entonces, finalmente, las series de pago pueden ser diferidas cuando el primer pago no se produce en el primer periodo, dejando intervalos de tiempo sin valor alguno. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? En el argot financiero, a esto se le conoce como ejemplo. Se toma un crédito y se va a pagar con cuotas, digamos, mensuales, pero por las características del crédito, el banco nos otorga 2 periodos libres de pago al inicio. Y eso puede ser porque al inicio nuestro flujo de caja es demasiado reducido, entonces
no hay plata para pagar al inicio, pero conforme se va vendiendo más y uno va teniendo más liquidez, entonces va afrontando el pago de las cuotas sin problemas. Entonces, eso lo sabe el banco y al mirar el flujo de caja proyectado, bueno, dice acá te conviene, te voy a dar 2 o 3 periodos de gracia. Es decir, te va a diferir el pago de la primera cuota 1, 2, 3 periodos según lo que corresponda el flujo de caja. Cuando sucede esto, que es en los créditos, el banco tiene dos posibilidades, que ese intervalo de tiempo que le llama periodo de gracia sea parcial o sea total. Cuando es parcial, el banco exige que le paguemos los intereses únicamente. Entonces, le pagamos intereses sobre el saldo de la deuda, ¿no? Mientras que es total cuando no pagamos nada. Y entonces los intereses que se generan en ese intervalo de tiempo libre de pago se capitalizan. Bien. Por último, diré que estos intervalos de tiempo que generan pagos diferidos no necesariamente se dan solo al inicio. Se pueden dar durante el plazo de operación. Eso sucede mucho con los créditos que están dirigidos a proyectos que tienen estacionalidad. Es decir, por ejemplo, en los meses de verano se cae la venta, entonces en verano se paga pues solo intereses o no se paga nada y de ahí se retoma el crédito y de ahí viene verano y otra vez. Entonces tenemos intervalos de tiempo o periodos de gracia durante el periodo de amortización del crédito. Bien, voy al chat un instante, todo saliendo bien. Los pagos diferidos serían una tercera modalidad. Bueno, lo que pasa es que las modalidades son dos, como dice acá. Lo que puede suceder con estos pagos diferidos es que podrían formar parte de una tipificación que sea pagos continuos, es decir, no hay intervalos de tiempo en blanco y pagos que no son continuos, que pueden generarse como resultado de diferir pagos. No quiero entrar mucho a tipificar este último caso, porque no es materia del tema de hoy, pero sí lo estoy incluyendo porque forma parte de las series, ¿de acuerdo? En general, en el sistema financiero pueden darse muchas situaciones. Lo lógico es que tomemos el crédito y en el primer periodo, vencido el primer periodo, hagamos el primer pago. Y de ahí en adelante, si hemos contratado un crédito que se repaga en forma mensual, pues todos los meses hay cuota. Y si se paga en cuotas trimestrales, pues todos los meses todos los trimestres, perdón, hay cuota. Eso sería una serie de pagos continuos, ¿no? Que no tienen interrupción. Pero el sistema financiero también presta, cuando ve que el flujo de caja así lo amerita, con intervalos de tiempo donde nos da libre de pago. Porque el banco no gana nada cobrándonos una cuota cuando sabe que nuestro flujo de caja en ese periodo está totalmente bajo. Lo sabe, porque cuando el banco otorga un crédito, lo primero que ha evaluado es el flujo de caja proyectado. Y entonces en el flujo de caja proyectado se ve que hay periodos de tiempo donde la liquidez pues es extremadamente baja. Entonces el banco sabe que ahí no va a poder cobrar cuota, de nada sirve. Y el mismo banco agarra y dice, ya, bien, en estos periodos vamos a dar gracia. Entonces estamos hablando de cuotas que ya no son continuas y entonces generan intervalos de tiempo ahí que pueden ser 1, 2, 3, dependerá, libres de pago, de cuota, y ahí hablé que hay dos posibilidades, parcial y total, y que entraría dentro del tipo de lo que se denominan los pagos diferidos. Bien, ¿hay alguna otra? Bueno, sigamos. Allá.
Ok, vamos a bajar una hoja. En esta misma, vamos a bajar acá. Veamos este gráfico para que quede claro las dos modalidades que me pregunta Claudia. Una serie de pagos puede ser vencida, ahí lo ven. El R1 o pago 1 o flujo de caja 1 se da al final del primer periodo. El pago 2 al final del segundo periodo y así sucesivamente. A diferencia con el gráfico de la modalidad adelantada, donde el pago del periodo 1 se da al inicio. El pago del periodo 2 también se da al inicio. Una característica de estas series que son continuas es que el número de pagos coincide con el número de periodos. Observen, acá hay 6 periodos de tiempo, que pueden ser 6 meses, y tenemos 6 pagos. Acá tenemos 6 periodos de tiempo y hay 6 pagos. Cambia nomás el momento en el que se hace. Pero, regresando un poco a la pregunta anterior, yo podría tener un crédito así. Ahí está. Entonces, tendríamos aquí, al inicio, un periodo de tiempo libre, y entonces ese periodo libre se denomina periodo de gracia. Y entonces, si el banco nos da un periodo de gracia y nos dice, este crédito lo vas a amortizar en 5 pagos, pero el plazo total no son 5 meses, son 6, porque nos está dando un periodo libre. Entonces, aquí esto entra dentro de la tipificación que este primer pago es un pago diferido, porque el primer pago no se hace en el primer periodo, sino en el segundo. Entonces deja un intervalo de tiempo libre y entonces tenemos ahí pues lo que algunos autores llaman pagos diferidos. Yo la verdad, esa es una terminología que en mi vida profesional en banca no usé. Yo usé periodo de gracia. Evidentemente deja intervalos de tiempo en blanco y evidentemente los intereses se capitalizan, no se regalan. Y entonces el plazo total del crédito, porque el plazo del crédito empieza desde el momento cero hasta que se termina de pagar, no coincide con el número de pagos. Acá hay 5 pagos y hay 6 meses o 6 periodos. Eventualmente puede haber otro periodo libre acá y entonces este sería el pago 3. Claro, son situaciones un poco raras, pero estamos hablando de que aquí también habría un periodo de gracia. Un periodo de gracia. Entonces, este es un crédito en un plazo total de 6 meses, pero que se paga con 4 cuotas. Y hay vencimientos establecidos, se pagan 2, periodo libre, se pagan 2. Esto no aplica en el caso de las personas naturales, ¿no? Esto aplica en el caso de proyectos, algunos casos muy especiales. Ok, entonces para concluir, sí, las modalidades son 2, vencida y adelantada. Bajemos un poco más en esta misma hoja. ¿Qué cosa es la gradiente entonces? Porque el tema de hoy tiene que ver con series que tienen gradientes. La gradiente es un valor que produce que la serie de pagos tenga un comportamiento creciente o decreciente. El mismo que puede ser de forma aritmética, es decir, crecen aritméticamente. En este caso, los pagos varían siempre en la misma cantidad.
o geométrica. Los pagos varían de acuerdo a un porcentaje. Acá abajo tenemos un ejemplo para distinguir la diferencia entre ambas. En la gradiente aritmética, por ejemplo en este pequeño cuadrito, los pagos crecen en 10 soles cada mes. Por lo tanto, la gradiente es 10. El primer mes se pagan 100, el segundo se pagan 120, el tercero se pagan 140, el cuarto se pagan 160. Entonces tenemos una serie periódica, digamos, pero con gradiente aritmética de 10 soles. 10 es la cantidad constante que hace que los pagos crezcan en cada periodo en esa cantidad. Mientras que acá al lado derecho tenemos el ejemplo de la gradiente geométrica. Aquí los pagos crecen, ejemplo, en 10% cada mes, en cuyo caso la gradiente es 110 o 1.1. Entonces el primer mes pagamos 100, el segundo mes pagaremos 100 más el 10% de 100, es decir, 110. El tercer mes pagaremos 110 más el 10% de 110. Y el cuarto mes pagaremos 121 más el 10% de 121. Entonces aquí lo que tenemos es que entre mes y mes no se crece la misma cantidad. Del primer mes al segundo se crece 10, pero del segundo al tercero se crece 11. Y del tercero al cuarto se crece 12 algo, 12.1. Entonces hay un comportamiento geométrico ocasionado porque la gradiente en este caso es 1.1 o 110%. Bien, entonces ya sabemos qué cosa es una serie, las modalidades de series, los tipos de series. Sabemos que hay series en que los pagos no son continuos, que se les conoce como diferidas o con periodos de gracia, y también sabemos que hay la posibilidad de que las series sean crecientes o decrecientes. Y en ese caso pueden crecer o decrecer aritméticamente o geométricamente. Bien, salimos de esta hoja de conceptos entonces. Bueno, Rufet. Bien, seguimos. Si no se nos va la hora. Acá en la hoja de fórmulas, miren, con respecto al tema de gradientes hay un montón de fórmulas. Porque podemos tener fórmulas que calculan el valor presente de una serie con gradientes, el valor futuro de una serie con gradientes, el valor de la primera cuota, el valor de la gradiente, si es que tenemos series que son vencidas, si es que tenemos series que son adelantadas y si es que tenemos series que tienen pagos diferidos. O sea, hay una lista larga de fórmulas. La verdad que yo he tomado dos nada más para esta oportunidad. Esta primera, que ya de por sí son largas y medias complicadas. Esta primera calcula el primer pago cuando tenemos una serie con gradiente aritmética modalidad vencida. Y la de abajo calcula el primer pago cuando tenemos una serie que tiene gradiente aritmética modalidad adelantada. En estas fórmulas, A es el primer pago, o sea, el equivalente a lo que vimos aquí, 100 sería el primer pago, ¿verdad? Y minúscula es la tasa efectiva del periodo. Si los pagos son mensuales, pues la tasa tiene que ser la mensual. N, el número de periodos. Si los periodos tienen meses, bueno, o trimestres o años, lo que sea. Expresado el plazo en número de periodos. G es la gradiente geométrica y hemos dicho que es un valor constante. En el ejemplo que pusimos acá, pues la gradiente es 10. Claro, en este pequeño ejemplo
Ahí sabemos el número de periodos, son 4, sabemos el valor de la primera cuota, es 100, y sabemos el valor de la gradiente, que es 10. Por lo tanto, sabemos que la segunda cuota será 120, la tercera será 140 y la cuarta será 160 y así sucesivamente. Entonces, ahí están, digamos, despejadas todas las variables. Pero ¿y qué pasa si yo sé que los pagos deben crecer en 10 soles para un crédito en 4 meses? Sé que pueden crecer, que deben crecer 10 soles, pero no sé cuál es el punto de partida, es decir, no sé cuál es el primer pago. Acá sí se ve, es 100, pero vamos a suponer que no lo sepamos. Entonces, esta forma de acá calcula el primer pago. Claro, yo debo conocer el valor P, y el valor P es el capital inicial, normalmente el valor del préstamo, ¿no? Esto lo estoy orientando a lo que podría ser un crédito que se solicita. Entonces conocemos el valor presente y lo que hay que hallar es el plan de pagos, pero sabemos la gradiente. Lo que no sabemos es el punto de partida, es decir, la primera cuota. O podemos saber el punto de partida y lo que no sabemos es la gradiente. Entonces en esta fórmula despejaríamos G. Entonces esta fórmula nos sirve para calcular el valor del primer pago, conocida la gradiente, o para calcular la gradiente, conocido el primer pago. En ambas fórmulas se entiende que el valor presente lo conozco. Repito, estoy orientando estas dos fórmulas a lo que sería un crédito, que es lo que más podemos traer aquí a colación. Es decir, solicito un crédito y yo voy a pagar este crédito con cuotas crecientes. ¿Cuál sería la razón por la cual podría pagar con cuotas crecientes? Porque yo tengo un contrato, digamos, con un proveedor y me va a ir comprando cada vez más. Y entonces yo sé que voy a tener ventas que van a ir creciendo, porque él a su vez va a ir colgándose de mi proyecto y me va a ir comprando, y entonces yo voy a ir teniendo ingresos proyectados, conocidos, porque tengo este contrato, y entonces yo le digo al banco que podría pagar el crédito pues con 100 soles de incremento en cada cuota, o con 200, o con lo que sea. Entonces, conozco el valor de la gradiente porque he negociado un contrato. Lo que no sé es cuál será la primera cuota que le pague al banco por el crédito que le estoy pidiendo. Entonces aquí el valor P sería el valor del crédito, el valor G sería la gradiente que es conocida, el banco me dará la tasa de interés I minúscula y evidentemente el plazo en el cual me permitirá amortizar este crédito es el N. Lo que hay que calcular es el valor de la primera cuota. Bien, espero que se entienda. Esto al inicio podría ser algo un poco difícil de entender, pero en verdad no es difícil. Ok, vamos al ejemplo 1. Vamos al ejemplo 1. Dice, se contrata un servicio de vigilancia para la empresa. El contrato es por un año y el valor del contrato por los 12 meses es 120.000 soles. Ese es el valor actual del contrato. Pero no lo vamos a pagar en una sola, lo vamos a pagar mensualmente. Entonces dice acá, si los pagos se efectuarán a mes vencido, es decir, modalidad vencida, y crecerán en 1.500 soles cada mes, ya hemos visto que podemos pagar 1.500 soles cada mes de incremento. Determinar el valor del primer pago, es decir, cuál será el pago que haga por el primer periodo, porque los siguientes van a crecer en 1.500 soles. Considerando que la tasa de interés efectiva anual es 15%. Ok, vamos a plantear el ejercicio. El crédito, 50.000. Oh.
Vamos a poner acá datos y aquí el crédito es por 50.000. Luego tenemos el plazo, es un año, pero los pagos son mensuales. 12 meses. Luego tenemos la tasa efectiva anual, la TEA. El banco siempre nos da la TEA, recuerden. 15%. 15%. Luego, vamos a convertir esa tasa que es anual en la equivalente mensual, porque los pagos se harán en forma mensual. Aplicaré la fórmula de la conversión de una tasa efectiva a otra tasa efectiva que ya he tocado en un webinar reciente. Igual, abro paréntesis. 1 más 15%, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, a la 30 sobre 360 todo menos 1. Ahí estoy haciendo la conversión de tasa efectiva anual a tasa efectiva mensual. Y esa es la fórmula que se debe usar. Vamos a darle porcentaje, un par de decimales. Bien, le doy formato en millares al monto. Y vamos a mejorar aquí la presentación. Ah, me falta un dato. Y es la gradiente. La gradiente es 1.500 soles. ¿Qué significa? Que los pagos crecerán cada mes en 1.500 soles. Listo, ya tenemos todos nuestros datos. Voy a darle color. Voy a mejorar la presentación simplemente. Listo. A ver, vamos a ponerle el color aquí. Ese puede ser. Ok. Con esta información, la pregunta es, ¿sería así? Imaginémonos. Tenemos acá el cuadro, que sería el mes y aquí el pago. Entonces, el plazo total son 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, ahí tenemos, vamos a levantar esto un poquito. Ahí tenemos nuestros 12 meses. Entonces, nosotros sabemos que de mes a mes se va a crecer 1.500. Lo que no sabemos es cuánto será el primer pago. Y eso es lo que vamos a calcular. Vamos a ver cómo calcular este primer pago. Voy a jalarme esta fórmula larga que hemos visto. Esta primera, porque esta calcula el pago teniendo como dato el valor presente. Y como la modalidad es vencida, esta es la que me conviene. Voy a acomodar esta fórmula larga por acá. Ahí. Y entonces ahora lo que yo debo saber es cómo voy a llenar mis pagos. Conozco cuánto voy a crecer mensualmente, pero no sé el primer pago. Esta fórmula larga la va a calcular. Vamos a tratar de hacerla por partes para que sea más sencillo de entenderla. Repito, la vamos a hacer por partes. Voy a mover este cuadro un poco más acá, ahí, para tener más espacio acá abajo. Empiezo. Este valor P es 50.000. ¿De acuerdo? Ya puse este valor P. Ahora, voy a desarrollar la parte de arriba de este primer componente. Lo voy a hacer acá.
Y la parte de arriba es la tasa del periodo multiplicado por 1 más la tasa del periodo elevado al número de periodos. Lo hago. La tasa del periodo por, abro paréntesis, 1 más la tasa del periodo, cierro paréntesis, elevado al número de periodos. Bien, estoy haciendo esta primera parte, el numerador de esta primera parte de la fórmula. Listo, lo dejo ahí. Ahora voy a hacer la parte de abajo de la fórmula. Repito, lo voy a hacer paso a paso para que no me salga una fórmula tan larga y después tenga problemas con los paréntesis. Voy a hacer la parte del denominador. O sea, 1 más la tasa del periodo, la mensual, elevado al número de periodos, que serían 12, todo menos 1. Listo. Ya hice esta primera parte de la fórmula y estos son los valores. Continúo. Menos G. G es la gradiente, 1500. Ahora, la parte de arriba de este componente, no, acá estoy. 1 entre I, me falta. 1 entre I, hacemos. 1 entre I. Y es la tasa del periodo. Ya está. Vamos a acomodar esto un poco más a la derecha para que nos dé espacio. Ahí. Listo. Seguimos. N. N es 12. Y vamos a hacer acá toda la parte de abajo, que sería 1 más I. I es la tasa del periodo. Todo elevado a la N. N es 12 periodos mensuales. Y todo menos 1. Ya está. Bueno, no fue necesario pegar tanto allá. Ahí lo vamos a dejar. Bien, ahora sí vamos a calcular el valor de la primera cuota. ¿Ok? Lo vamos a hacer ahí. Sería 50.000 por, abro paréntesis, y hago la división de este valor entre el valor que tengo acá abajo. Cierro paréntesis. Ya trabajé esta primera parte de la fórmula. Todo menos G. G es la gradiente. Y G debe multiplicar a todo este componente. Entonces abro paréntesis y hago 1 entre I. 1 entre I es este valor. Y a todo eso le vamos a restar esta parte. Y esta parte sería la división de estos dos componentes. Lo voy a hacer entre paréntesis. Este valor dividido entre el valor que tengo abajo. Cierro un paréntesis, cierro el otro paréntesis. ¡Oh! Fallamos en algo. Nuevamente. Vamos a hacerlo. Hay un paréntesis que nos ha fallado. 50.000, el valor de P, por esta parte de arriba, abro paréntesis, la divido entre la parte de abajo, cierro paréntesis. Ahí le voy a dar entrada para verificar el cálculo. A ver. Ya, hasta ahí vamos en ese número. Esa es la primera parte de la fórmula. Voy a hacer aquí en otra celda la segunda parte, ¿de acuerdo? Y luego hago la resta. Mejor, cosa que así nos evitamos problemas. Entonces, la segunda parte de la fórmula será 1500, que multiplica a, abro paréntesis, esta cantidad entonces nuestra primera cuota será
4.900.72, que es esa parte primera, menos la gradiente que multiplica a esta cantidad menos esta cantidad. Oh, hay algo que no me está saliendo. A ver. Por alguna razón. A ver. Nuevamente. P. La tercera bala vencida. 5.000 por esta cantidad que divide a esta cantidad. Sí, ya está. Menos la gradiente. Tenemos esta cantidad y esta cantidad. A ver, vamos a hacer el segundo componente, que sería la gradiente que multiplica a esta cantidad menos esta cantidad. Sí. Ah, ya. Acá está el error, pues. El monto del crédito es 120.000. Yo había puesto 50.000. Estoy dando vueltas justamente. Ahora sí. Me salía una cosa extraña. Resto estos dos. Listo. Me demoré más de la cuenta por haber ingresado mal el monto del crédito. Entonces, ya lo tenemos. El primer pago será 2.735,84. Y luego el segundo pago será el anterior más la gradiente. Una vez que tengo el segundo pago, yo sé que los siguientes serán el anterior más la gradiente. Puedo copiar. Entonces, vamos a ponerle aquí a la gradiente F4. Me faltó. Para fijar los 1.500. Y ahora sí los copiamos. Bien. Entonces, vamos a recapitular. Se solicita un servicio. El contrato por todo el año es por 120.000 soles, pero no se va a pagar en un solo pago, sino se va a pagar en partes. Pero necesitamos acomodar ese plan de pagos de tal manera que vayan creciendo 1.500 cada mes, de tal forma que haya calce a nuestro flujo de caja. Nuestro flujo de caja va a ser creciente porque a su vez nosotros tenemos ingresos que serán crecientes. Nos conviene, por lo tanto, que los pagos de este servicio sean crecientes para que tengamos un buen calce en el flujo de caja. Lo que no sabemos es cuál será el punto de partida, es decir, el pago del primer mes, porque los pagos de los meses siguientes sabemos que van a crecer en 1.500. Bien. Hemos traído la fórmula que nos permite calcular el valor del primer pago cuando conocemos el valor presente, conocemos evidentemente el plazo, la tasa y conocemos la gradiente. ¿De acuerdo? Desarrollamos nuestra fórmula y encontramos el valor de del primer pago, 2.735,84. Una vez que hemos encontrado el valor del primer pago, los siguientes pagos simplemente se incrementan en 1.500. Bien, ahora vamos a trabajar esto así de rápido usando funciones de Excel. ¿Ok? Voy un instante al chat. Sí, Claudia.
Sí, había puesto mal. Estaba poniendo el dato del segundo ejercicio. Mira, en el segundo ejemplo, el monto es 50.000. Y estaba poniendo el dato del segundo ejemplo. Bien, un lapsus. Ok, atención. Ahora voy a desarrollar este cálculo usando funciones de Excel. Miren, voy a hacerlo acá al costado. Voy a colocar aquí el valor actualizado. Miren, vamos a suponer por un instante, voy a ocultar esto que he hecho. ¿De acuerdo? Voy a ocultarlo. Tengo solamente las características de la operación, los datos, pero ahora voy a usar funciones de Excel para hallar este plan de pagos, que me permitirá encontrar los pagos que voy a hacer por este servicio de vigilancia que voy a contratar por un año, pero que voy a pagar mensualmente con gradiente aritmética. Ok, pongo así. Aquí pondré aquí voy a poner el periodo y aquí voy a poner el valor actualizado. Atención, voy a actualizar los pagos. Número, los periodos, los 12. Ya está. Y ahora voy a poner el valor actualizado. Ya me van a entender después para qué. Para eso voy a usar la función BA, valor actual. Entonces, el valor actualizado, aquí voy a dejar una columna. Este será el pago y aquí el valor actualizado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo no sé cuánto es el primer pago. No sé cuánto es el primer pago. Lo que sé es que el segundo pago es igual al primer pago más la gradiente. ¿Estamos? Ya está. Y esa fórmula la voy a repetir hacia abajo. Más el gradiente. F4 y copio hacia abajo. Listo. Entonces, he hecho una proyección de lo que serían los pagos, pero evidentemente el primer pago no lo conozco. Y aquí voy a calcular el valor actualizado. Yo sé que los pagos son vencidos. Entonces voy a usar la función valor actual. ¿Me sigue? Entro al menú, selecciono la función valor actual y ahora, como tasa, marco la mensual y la fijo con F4. Como número de periodos, ¿cuántos periodos tengo que actualizar el primer pago que todavía no conozco? Pues un periodo, porque está vencido. Es decir, se paga a fin de periodo. Un periodo. ¿Y cuál es el valor que tengo que actualizar? En BF coloco la celda del valor que debe ir ahí. Aceptar. Y luego, ahorita me sale 0 porque no tengo valor. Le voy a cambiar el signo. Le voy a poner un signo menos antes de BA porque BA usa signos y ahí va a salir con negativo. Le cambio el signo. Una vez que he hecho ese procedimiento, copio SBA hacia abajo. Copio SBA hacia abajo. ¿De acuerdo? Es decir, estoy calculando el valor presente de cada pago. Y luego lo sumo. Y luego lo sumo.
desde el primero que todavía no conozco hasta el último. Ya está. Ahora, evidentemente el valor adquisado debe dar 120.000, ¿no? Pero todavía no lo conocemos o no ha salido 120.000 porque todavía no hemos ingresado el primer pago. Bien, una vez que hemos proyectado los pagos y hemos hecho la fórmula del valor actual y hemos totalizado, entonces ahora voy a encontrar el primer pago, para lo cual usaré la función buscar objetivo. Voy al menú datos, selecciono análisis de hipótesis y adentro está buscar objetivo. Abro buscar objetivo. Y ahora, buscar objetivo, le voy a pedir que encuentre el valor de la primera cuota, es decir, lo que hace toda esta fórmula larga, tal que el valor actual de 120.000. Esa es la condición que le voy a dar a buscar objetivo. Entonces, voy a definir la celda. Esta celda, que es el total del valor actualizado. En el segundo argumento le digo qué valor debe tener esa celda. Esa celda debe tener el valor de 120.000, porque queremos que el valor presente la suma de todos los valores actualizados de 120.000. Y en el tercer argumento debo colocar cuál es la celda que debe cambiar para que eso suceda. Le doy clic en la primera cuota. Le damos a aceptar. Otra vez aceptar. Y ya la calculó. 2.735.84. Y eso fue lo que calculamos acá. 2.735.84. Es lo que teníamos aquí. Vamos a mostrar. La tabla que hicimos hace un rato cuando trabajamos la parte de la fórmula. Ahora he hecho uso de la función valor actual y de la función buscar objetivo y he trabajado mi plan de pagos de manera más rápida y usando dos funciones. La función valor actual y la función buscar objetivo. Bien, voy a resumir este ejercicio. Voy a resumirlo. Nosotros vamos a contratar un servicio. Ese servicio cuesta 120.000 por todo el año, pero no lo vamos a pagar de forma cash completa, sino lo vamos a hacer con pagos mensuales, pero queremos que esos pagos mensuales crezcan 1.500 soles cada mes. Entonces nos enfrentamos a un plan de pagos que es una serie de pagos vencidos, pero con gradiente aritmética de 1.500. ¿Cuál es el plan de pagos? Es decir, ¿cuáles serán nuestras cuotas? Vamos a nuestra fórmula que calcula el valor del primer pago cuando conozco el valor presente de una serie que tiene gradiente aritmética y en la cual conozco la gradiente aritmética. Entonces desarrollo la fórmula y encuentro que el primer pago es 2.735.84. Entonces proyecto mis pagos. Coloco los 2.735.84 y los siguientes pagos serán el anterior más la gradiente aritmética de 1.500, F4, y copio y ya tengo mi plan de pagos por los próximos 12 meses. Para hacerlo tuve que acudir a la fórmula. No necesito acudir a la fórmula y desarrollar esa fórmula grande. Puedo usar dos funciones de Excel.
la función BA que me va a permitir calcular el valor actualizado. ¿Para qué? Para después sumar esos valores actualizados de cada uno y que esa suma me dé igual al valor del crédito, es decir, el valor presente. ¿Cuál es la finalidad? Que yo pueda calcular el valor del primer pago con otra función, la segunda, que sería buscar objetivo. Entonces, para construir este cuadro, que es relativamente rápido, yo no conozco el primer pago, pero sé que el segundo pago es igual al primer pago más la gradiente de 1500, F4. Y así en sucesivo los meses crecerán en 1500. Me copió esa proyección. Entonces ya tengo proyectados los pagos, pero me falta el primer pago. Bien, ahora voy a calcular el valor actual de cada pago, de tal forma que sumados me dé el valor presente de todo el contrato. Para ello usaré la función valor actual. Abro el menú y selecciono valor actual. Lleno la tasa, que debe ser la mensual, y la fijo con F4. Lleno el número de periodos, que en este caso, ¿cuántos periodos voy a actualizar el primer pago? Pues 1. Recuerden que estoy trayendo a valor presente, a valor actual. Y si el primer pago se da vencido el primer periodo, entonces tengo que actualizarlo un periodo. Lo amarro a la columna periodo. Pago queda en blanco y el valor que voy a actualizar, el valor futuro que voy a actualizar es esa celda que todavía no conozco su valor. Le doy a aceptar, le cambio el signo porque BA va a salir con signo negativo, usa signos, y yo ingreso el valor futuro con positivo, el valor actual me lo va a dar con negativo. Por esa razón, le estoy cambiando ahí el signo, le pongo un menos antes de BA. Listo. Una vez que hice el primer BA, no necesito hacer otro. Ese BA lo copio hasta el periodo 12. Y luego sumo toda esa columna. La sumo. Y ya tengo la plantilla que me va a permitir hacer uso de la otra función, buscar objetivo. Y buscar objetivo lo que va a hacer es va a calcular el valor del primer pago, de tal forma que yo tenga mi plan de pagos con gradiente aritmética de 1500 proyectado. Me pongo en cualquier parte, voy al menú datos, selecciono análisis de hipótesis, entro a buscar objetivo. Bien, buscar objetivo tiene 3 argumentos y lo que le voy a pedir es que calcule el valor de la primera cuota, para lo cual le tengo que dar una condición. ¿Cuál es la condición que le voy a dar? Que esta celda, la marco en el primer argumento, sea 120.000 soles, porque yo quiero que sume 120.000 soles. Entonces en el segundo argumento escribo 120.000. ¿Cuál es el valor que necesito cambiar para que eso se dé? En el tercer argumento marco la primera cuota porque precisamente ese es el dato que necesito que cambie para que la suma del valor presente de cada uno de los pagos dé 120.000. Aceptar una vez, lo calcula y aceptar otra vez y ya lo tenemos. Bien, entonces en este ejercicio hemos utilizado dos funciones de Excel, BA y buscar objetivos de forma muy sencilla que reemplaza pues esta fórmula que es muy larga que calcula el valor del primer pago en una serie con gradiente aritmética de 1500. Bien, voy un ratito al chat a ver si hay alguna pregunta.
Bien, vamos entonces a volar para hacer el segundo. Ya hemos entrado al tema, entonces ya el segundo ejercicio pues será más sencillo de entender, espero. Listo, vamos al segundo, que yo había metido los datos de este en el primero, por eso no me salía. Se solicita un crédito al banco por 50.000. Ahora le estamos, miren, en el primer ejercicio nosotros como empresa hemos hecho un contrato con otra empresa y hemos establecido ahí pues las características de nuestro contrato de pago, pero aquí estamos viendo al banco y el banco es el que nos va a financiar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tenemos un crédito por 50.000 que lo vamos a pagar en 18 meses, el banco nos va a cobrar 24%, el primer pago será 3.500 soles. Ahora sabemos el primer pago, pero nos piden determinar el valor de la gradiente aritmética que permita amortizar el crédito de acuerdo a las condiciones establecidas, es decir, en 18 meses y a la tasa de 24. Solo que necesitamos que sea un cronograma de pagos creciente. Y lo que sabemos es que podemos pagar 3.500 el primer mes. ¿Por qué? Porque hemos visto nuestro flujo de caja y entonces decimos, bueno, nosotros podemos empezar pagando el primer mes 3.500. Pero de ahí en adelante tiene que crecer, de tal manera que se amorticen los 50.000 en 18 meses. La pregunta es, ¿cuánto tienen que crecer? Bien, entonces vamos a calcular el valor de la gradiente esta vez. Vamos a colocar los datos. Tenemos, el crédito es 50.000. El plazo de la operación es 18 meses. La tasa efectiva anual es 24%. Vamos a aprovechar en convertir esta tasa efectiva anual a una mensual porque los pagos serán mensuales vencidos. Y entonces, como normalmente es, calculamos la tasa efectiva mensual TEM. Usamos la fórmula que convierte una tasa efectiva a otra tasa efectiva. Hacemos igual. Paréntesis, 1 más la tasa anual, 1 más 24%, cierro paréntesis, todo elevado, alt 94, abro paréntesis, a la 30 sobre 360 para encontrar la tasa mensual. Y a todo le resto 1. Con esa fórmula estamos convirtiendo la tasa anual a mensual. Ahora, conocemos el primer pago. Sabemos que podemos pagar 3.500. Sabemos. Lo que no sabemos es cuál será el valor de la gradiente aritmética, por cierto. Bien. Vamos a presentar un poco esto mejor. Oh, me puse rojo. Vamos a cambiarla, a ver. Blanco. Ahí está. Para variar. Y este fondo que sea ahí. Bien. Entonces, voy a traer mi fórmula. Esta vez lo haremos más rápido. Voy a traer mi fórmula y la voy a poner por ahí. Pero ahora vamos a aplicar algunos artificios para, sobre esta fórmula, despejar G. Porque, ojo, ahora lo que necesitamos saber es en cuánto deben crecer los pagos. Entonces, en esta fórmula vamos a despejar la gradiente. Vamos a hacer primero lo siguiente. Vamos a suponer que la fórmula es así. Atención. La amortización es igual al P multiplicado por A minúscula. A todo este componente de acá adentro le voy a llamar A minúscula para poder despejar mejor G. Todo menos G multiplicado por
y a todo este componente está entre estos paréntesis, le voy a llamar B minúscula. Entonces así es más fácil despejar G. Paso G al lado izquierdo, cambiándole el signo, y paso A al lado derecho, cambiando el signo. Luego despejo G, y G será igual a P, que multiplica a minúscula menos A, todo dividido entre B minúscula. Entonces, nuestra fórmula queda así para calcular la gradiente. Ok, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro ejercicio, solo que esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a trabajar P. P es el crédito. Ahora vamos a hacer al costado A. Voy a trabajar la primera parte de arriba. Lo voy a hacer esta vez más rápido. La tasa que multiplica a 1 más la tasa elevado al número de periodos, que son 18. Ya hice la parte de arriba. Ahora voy a hacer esta parte de abajo. ¿Perdón? La parte de abajo sería 1 más la tasa elevado al número de periodos menos 1. Listo. Ya hice A. Ahora, A mayúscula es el primer pago, 3.500. Listo. Entonces ya tengo la parte del numerador. Ahora voy a hacer B minúscula. Y B minúscula es toda esta parte de acá adentro. Empiezo primero haciendo 1 entre I minúscula. Ya está. Luego N, que es 18. Y abajo trabajo 1 más I elevado a la N, que es 18, todo menos 1. Ya está. Entonces vamos a encontrar el valor de la gradiente. A ver, esta vez empezamos haciendo este primer paso. P por A. P por A. Pero A es la división de este valor entre el valor que está abajo. Listo. Ya hicimos P por A. A mayúscula es el primer pago, 3.500. Y ahora vamos a hacer B minúscula. B minúscula es esta parte que resta a esta segunda parte. Entonces, esta parte que resta, abro paréntesis, a la división de esta parte entre esta que está debajo. Ok, ahora sí, finalmente hago mi gradiente, que será P por A, que es todo esto. Vamos a abrir paréntesis mejor. P por A, que es todo esto de acá. P por A, que es esto de acá. Entonces será esto menos 3.500. Ya está. Todo dividido entre este valor. Oh. ¿Qué pasó? 3.500. Ah, la gradiente. Me equivoqué acá en el valor de la gradiente. El primer pago. El primer pago, 3.500. Ah, no, estamos bien. Ya. El primer pago.
Listo. 8. Nuevamente. Acá les voy a pedir, por favor, que hagan un cambio en el enunciado porque he equivocado este valor. Este valor no es 3.500, sino 2.500. Por favor, en el enunciado, el primer pago no es 3.500, sino 2.500. Lo he equivocado. Según mi tabla aquí, es 2.500 y yo he puesto 3.500. Lo cambio. Ya. Ahora sí. Me estaba saliendo negativo, no puede ser. Hacemos esta última parte, que será P por A ya lo tengo. Entonces, abro paréntesis y hago P por A menos A. Y a todo eso lo divido entre B. Repito, he cambiado un dato. No era 3.500, sino 2.500. Entonces, mi gradiente es 97.18. Me estaba saliendo negativo con 3.500. No podía ser. Vamos a preparar el plan de pagos. Empezamos aquí. Mes y pago. Numeramos los 18 pagos. Desde el mes 1 hasta el mes 18. ¿Será por acá? Un par más. Ya está. Entonces, el primer pago, recuerden que lo corregí, 2.500. ¿Y cuál será el segundo pago? El segundo pago será igual al primer pago más la gradiente que hemos calculado de 97.1885. Ya está. Voy a fijar con F4 esa celda donde encontré la gradiente a fin de poder copiar hacia abajo mi fórmula. Y la copio hacia abajo. Ya está. Entonces ya tengo el plan de pagos que le voy a hacer al banco. En este plan de pagos, el primer pago, yo lo conozco, ya lo dije, ese es un valor que lo hemos establecido en función a nuestro flujo de caja. Lo que no sé es cuánto van a crecer los pagos mes a mes. Y para ello he desarrollado mi fórmula y he encontrado que la gradiente es 97.1885. Entonces ese es el valor que he aplicado acá. Listo. Voy a hacer ahora el cálculo usando Excel. Voy ahora a hacer el cálculo usando Excel. Para lo cual voy a preparar mi tabla. Acá al costado. Voy a preparar mi tabla. Y aquí voy a colocar el valor actual. Nuevamente, el valor actual. Ahora, en teoría esto de acá yo no lo conozco, así que lo voy a ocultar. Lo voy a ocultar. Bien. No. Vamos a jalarnos aquí el periodo. Esto nomás voy a ocultar para que sea más sencillo. ¿De acuerdo? Voy a ocultar únicamente esta columna para que me deje el mes. Bien. ¿Qué función vamos a usar? BA. ¿Listo?
empezamos. Sabemos cuál es el primer pago, ¿sí? 2.500. Lo que no sabemos es cuánto van a crecer los pagos. Ok, entonces aquí voy a poner el pago y el primero será 2.500. Ya está. Estoy construyendo una tabla similar a la que construí en el ejercicio anterior. Ahora voy a hacer una fórmula. Voy a hacer una fórmula que sea el primer pago más la gradiente que no conozco. F4 en esa celda para la gradiente. Copio esa fórmula hasta el periodo 18. Claro, salen 2.500 porque ahorita como gradiente está en blanco, pero ya hice la fórmula. Una vez que hice mi proyección de pagos, ahora voy a calcularle el valor actual con BA. Entro al menú y selecciono la función valor actual. Repito, construí mi proyección de pagos simplemente en función al primer pago y después sumándole la celda donde después encontraré la gradiente, por eso es que sale 2.500 nada más. Empiezo. La tasa es la mensual, F4. El número de periodos, ¿cuántos periodos voy a actualizar el primer pago? 1. Lo amarro a la columna de mes. ¿Y cuál es el valor que voy a actualizar? Lo pongo en BF, el primer pago. Le cambio el signo, como hice con los anteriores, le cambio el signo, le pongo menos antes de BA, y ya tengo la actualización del primer pago. ¿Puedo copiar ese BA hasta el final? Sí. Ya está. Y ahora lo voy a totalizar. Totalizo todos estos pagos. Ya está. Por ahora me sale 38.118. Pero yo sé que debe ser 50.000, ¿verdad? Bien. Segundo paso. Uso de la función buscar objetivo para encontrar el valor de la gradiente. Me coloco en cualquier parte. Menú datos. Análisis de hipótesis. Buscar objetivo. Se abre una ventana con 3 argumentos. En el primer argumento le voy a dar clic a la suma de los valores actuales de cada pago. Y en el segundo argumento le voy a decir, ¿cuánto quiero que sumen? Quiero que sumen 50.000. Escribo los 50.000. Y en el tercer argumento le tengo que dar clic a la celda donde debe cambiar, pues para que esa suma dé 50.000. Y esa es exactamente la celda de la gradiente. Marco la celda de gradiente y le doy a aceptar una vez. Y aceptar otra vez. Y ahí encontró el valor de la gradiente. 97.19. 18.851. Lo que calculamos acá con la fórmula. Bien, entonces, nosotros podemos trabajar estas famosas series de pagos con gradientes usando la función BA, que en este caso es súper útil para actualizar, y luego la función buscar objetivo para encontrar la gradiente. Y nos olvidamos de esa fórmula. Entonces, en el primer ejemplo, hemos encontrado el valor del primer pago suponiendo que conocemos la gradiente. En el segundo ejercicio, que es un préstamo, hemos encontrado el valor de la gradiente suponiendo que sabemos el valor del primer pago. Evidentemente, teniendo el plan de pagos, podemos calcular con un BF
el valor capitalizado de toda la serie. Bien, me pasé 21,21. Espero que este tema de las gradientes, que es bien interesante, a veces un poco enredado, pero se da en la práctica, pueda ser desarrollado de manera rápida con las funciones de Excel, ¿no? Yo aquí he intentado hacerlo primero con la fórmula y eso hace que esto sea un poco más lento, porque si uno va de frente a usar un BA y un buscar objetivo, esto sale inmediatamente. Pero uno tiene que pasar por el proceso de hacerlo con la fórmula 1, 2, 3 veces para entenderlo bien y de tal manera que después sepamos por qué es que queremos o debemos usar la función BA y después buscar objetivo, ¿no? Porque ya tenemos claro qué ha sucedido matemáticamente y entonces qué está haciendo la función de Excel. Listo. Espero no haberlos complicado. Sino al contrario. Muchas gracias a todos. Ya saben, mi nombre es Jorge Blacker. Y bueno, me despediré pues porque estamos algo pasados de tiempo. Ah, la encuesta. Bueno, ya la había pasado al inicio. En lugar de pasar la plantilla, pasé la encuesta, ¿no? Sí, al inicio creo que la pasé. Vamos a revisar. Sí, al inicio la había pasado. Ya. Ok, amigos. Entonces, muchas gracias y nos vemos para la siguiente. Que descansen.